Tengan ustedes la bienvenida a la 7ª clase de nuestro curso de Antropología Sociocultural de la Música, y es la primera clase del segundo ciclo de la esfera de arte del Diplomado Arte, Habilidad y Tecnología del Estudio de Percusión. En esta clase nuestro tema se enfoca en la música como una herramienta de evangelización de los misioneros jesuitas. Nuestro objetivo es que al final de esta clase se habrá explorado que es posible un análisis histórico, antropológico, sociocultural de la música, de esa música barroca como herramienta evangelizadora en la región iberoamericana, a partir del estudio de caso en la región de la Amazonía boliviana. Nuestro estudio de caso es un análisis hermenéutico, histórico de la música barroca como herramienta evangelizadora en la región de la Amazonía boliviana. Y nuestro primer enfoque se dirige hacia el lenguaje musical como un elemento común entre jesuitas y amerindios. La difícil tarea evangelizadora de los jesuitas en la América española se llevó a cabo a través de diferentes estrategias de acercamiento hacia los amerindios, entre las cuales se destacan la educación musical, la escritura y la construcción de instrumentos musicales. La pluralidad de estrategias y herramientas utilizadas es consecuente con la pluralidad de lenguas y culturas amerindias con las que se encontraron los misioneros. Ante estas dificultades no solo era útil el aprendizaje de las lenguas nativas, sino también la utilización de un nuevo lenguaje con el que fuera posible establecer una comunicación común entre el pueblo amerindio y el mundo europeo. Fue el lenguaje musical. La larga experiencia de los jesuitas en la labor evangelizadora les permitió apreciar el papel que cumplía la música dentro del proceso educativo. Por tener un fuerte poder de atracción y por permitir una comunicación que sobrepasaba las barreras culturales y lingüísticas, al apelar a los sentidos. ¿Por qué manifiesto de la larga experiencia jesuita dentro del proceso educativo? Porque existen libros como este de Chris Lowdy, El liderazgo al estilo de los jesuitas, que nos muestra Chris Lowdy, un ex jesuita, actual consultor a nivel internacional, nos muestra Chris Lowdy que los jesuitas desde sus inicios tuvieron una magnífica experiencia en la labor evangelizadora que les permitió apreciar el papel que cumplía la música, decíamos nosotros, dentro del proceso educativo, por tener la música, un fuerte poder de atracción y por permitir una comunicación que sobrepasaba las barreras lingüísticas, las barreras culturales, al apelar a los sentidos. Esto lo habíamos dicho antes de enseñar el libro de Chris Lowdy del liderazgo al estilo de los jesuitas. A esta instrumentalización de los sentidos y de la imaginación se le llama applicatio sensum, método considerado como típico de los jesuitas, quienes en varias misiones experimentaron la inclinación natural de los amerindios hacia la música, afición que promovía una devoción especial hacia la iglesia, incluso entre aquellos que en principio parecían renuentes a participar en ella. El conjunto de los interiores y exteriores de los templos, además de la arquitectura de los 10 pueblos misionales, son expresiones vivas del barroquismo europeo y algunos elementos propios de las culturas indígenas locales. He cominciato a restaurar
26 años atrás en la Chiquitanía. Hemos comenzado con San Rafael pensando que iba a ser un proyecto corto, pero como hemos encontrado fondos e intereses, se ha logrado de restaurar las otras iglesias. El valor histórico de estas riquezas culturales de las antiguas reducciones chiquitanas hizo que sean restauradas durante el último tercio del siglo XX, bajo la dirección del arquitecto suizo Hans Roth, y declaradas por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Se utilizó la música y el teatro como instrumentos facilitadores del proceso evangelizador. Después de algunos años, la música barroca traída por los misioneros se constituyó en uno de los logros más grandes de la obra jesuítica en Chiquitos, debido a la innata habilidad de los indígenas para la composición y ejecución de piezas musicales. Sin embargo, después de más de 5 siglos de permanencia de la religión cristiana entre los chiquitanos, las creencias indígenas relacionadas con el chamanismo tradicional y los conceptos de los dueños de los recursos de la naturaleza aún siguen vigentes. Muchas de las celebraciones mitológicas de los indígenas se fusionaron con las cristianas, formando un sincretismo cultural fácilmente apreciable durante las fiestas patronales o religiosas en los actuales pueblos chiquitanos. Un ejemplo significativo del acercamiento jesuita hacia los amerindios a través de la música y de cómo ésta confluyó elementos del mundo europeo y amerindio, se ha dado en San Ignacio de Mojos, pequeña ciudad que fue fundada en 1689 por misioneros jesuitas en la provincia de Mojos, ubicada en el departamento del Beni, al noreste de Bolivia. Allí floreció una de las misiones más destacadas por el alto nivel musical alcanzado por los amerindios. Es por esto que resulta ser un interesante ejemplo para analizar el recorrido sobre el uso y el desarrollo de la música como instrumento usado por misioneros jesuitas para evangelizar a los amerindios, y más específicamente a aquellos pertenecientes a la cuenca del Amazonas boliviana. Resultan especialmente relevantes los aspectos en torno a la idea del espíritu misional de los jesuitas y de sus formas administrativas, como también la influencia que el sistema evangelizador, conducido por la música, aún conserva sobre el contexto del pueblo mojeño y sobre los contextos de algunos otros pueblos amerindios, y esto es lo que nos interesa a nosotros, porque hubo una percepción sobre el otro. Para entender, pues, los métodos evangelizadores empleados por los misioneros jesuitas, resulta fundamental aproximarse a la forma en la que éstos concebían el mundo que los rodeaba y su posición frente a los pobladores del Nuevo Mundo, de ese llamado Nuevo Mundo que encontraron en América y en otras partes en las que ejercieron su visión evangelizadora. Es decir, se enmarca la relación de los jesuitas con los amerindios, y de esta forma es interesante que exploremos sobre los métodos misionales jesuitas. Nuestra exploración destaca 2 aspectos que explicarían el proceder de los jesuitas. Un aspecto es su definición de barbarismo y su interés por conocer realmente al otro, para así acceder a él y buscar los métodos adecuados para llevarlos por el camino de Dios. Para los jesuitas, los bárbaros son aquellos que durante su gobierno son tiranos y tratan a sus súbditos como bestias,
mientras que los hombres ligados en razón son aquellos que reconocen a sus vasallos como iguales en naturaleza e inferiores en tener menos obligación de mirar por el bien público. Esta definición, que se enmarca dentro del humanismo jesuita, explicaría la diferencia en el trato que los misioneros tuvieron hacia los amerindios, siendo este trato más benévolo en comparación con el emprendido por otras instituciones de la corona española. Y la visión paternalista que motivaba a rescatar a ese otro a través de la revelación del camino de Dios, que los amerindios hasta antes de su encuentro desconocían, nos hace pensar a nosotros que, sin embargo, no es casualidad que los misioneros se mostraran más abiertos frente a la naturaleza de los pueblos indoamericanos. Fue a través de sus experiencias misionales en diferentes partes del mundo que adquirieron una visión amplia sobre la variedad humana y que les permitió entender de mejor manera las culturas con las que se encontraron. Por eso, es para nosotros fundamental en nuestra asignatura de Antropología Sociocultural de la Música estudiar este enfoque jesuita a la música barroca en pueblos amerindios de Sudamérica, como es el caso boliviano. El uso de la música en las misiones jesuíticas no fue accidental. Ellos se dieron cuenta desde el comienzo de dos realidades. Por un lado, que los indígenas se han mostrado muy talentosos en cuanto a la música y toda especie de arte. Por otro, han visto también que mientras se utiliza la música durante el culto, durante las reuniones en las iglesias o en otros recintos, los indígenas se quedan y escuchan y participan. Los jesuitas, como en toda América, se dieron cuenta de la especial predisposición que tenían estos neófitos hacia la música. No era algo nuevo para ellos, entonces aprovechan esa predisposición. Empiezan a educarle primero lo que tenían dentro de ellos, que era la voz. Eso va a ser un proceso lento y poco a poco empiezan a introducirlo en algo ya que era mucho más difícil, que es el mundo de la notación musical y el mundo del instrumento, de interpretar un instrumento. Mi nombre es Alejandro Chávez, yo soy javiereño nativo de acá de San Javier y como ya ven, toco el violín. La música para mí es algo maravilloso, algo que te llena el alma, te sube hacia arriba. Porque San Javier es el centro musical de todas las misiones jesuíticas. Aquí fue donde se formó el primer coro de 4 voces y aquí era donde se hacían fabricaciones de instrumentos como de violín, violonchelo. En nuestra exploración encontramos documentos que constituyen fuentes primarias, en donde se revela la conciencia que tienen los jesuitas de los diferentes tipos de sociedades existentes. Partimos de un documento llamado Historia de las Indias, que ha sido citado y traducido a varias lenguas y que fue escrito por el padre Acosta, un misionero jesuita que estuvo en México. Entre lo relatado dentro de esta crónica, continuamente editada y reeditada, se hace una referencia a su tratado misional de Procuranda Indorum Salute.
De Procuranda Indorum Salute es la obra en la que el sacerdote jesuita José de Acosta afirma que los hombres viven en sociedades diferentes. Él dice, en sociedades salvajes, bárbaras o civilizadas. Y cada una manifiesta, merece un diferente modo de evangelización. Durante la etapa precolombina, el continente americano estaba poblado por numerosos pueblos nómadas y sedentarios que se distribuían en toda la amplitud del territorio, desarrollando sus particulares formas de vida. Pero a partir de la llegada de Cristóbal Colón, la realidad para muchos de estos pueblos indígenas cambió radicalmente. Este es el libro fundamental para entender nosotros lo que conlleva la música barroca en las misiones jesuitas de aquellas comunidades amerindias, especialmente de América del Sur. De Procuranda Indorum Salute nos traza un camino para continuar en nuestra exploración y pensar que a pesar de estar dispersos por el mundo, la unidad jesuita se mantuvo en parte por la comunicación que se entabló entre ellos a través de lo que se denomina cartas anuas. Por medio de estas cartas anuas, los misioneros jesuitas transmitían las experiencias que iban acumulando. Por ejemplo, en mis manos tengo un tomo de cartas anuas. Este tomo corresponde a las misiones de Vainas, de la provincia de Quito, de la Compañía de Jesús. En estas cartas de Vainas, pues se puede leer lo que escribieron los misioneros alemanes que se consagraron a lo que ellos denominaron civilización y evangelización. En 1761, Schmidt le escribía a su hermano Francisco: «He construido una nueva iglesia en el pueblo de San Rafael. Quisiera que pudiesen verla, los dejaría asombrados y llenos de alegría, como le sucedió a nuestros indios. Para esta iglesia he construido también un órgano nuevo, más grande que el viejo». Martín Schmidt estaba en 1762 como párroco en San Rafael y realizó, además del órgano de flautas de estaño y palo, la torre campanario de ladrillo con 8 campanas. Pues tenemos entonces amplias fuentes documentales, entre ellos la obra del jesuita Juan Ballín. Este jesuita, Juan Ballín, describe a la provincia y a las misiones de Vainas que correspondían a Quito. Y no solo el padre Ballín, jesuita, sino el padre Chicala. El padre Chicala nos hace un trabajo estupendo, antropológico. Tenemos 2 tomos del padre Chicala sobre la provincia de Quito de la Compañía de Jesús. Estos libros y muchas otras fuentes más fueron reeditadas por otro jesuita, Julián Bravo Santillán, del archivo ecuatoriano jesuita Aurelio Espinosa Polit. Es decir, a través de cartas anuas que incluyen las de Bolivia, los misioneros transmitían las experiencias que iban acumulando a lo largo de sus misiones evangelizadoras. Los jesuitas, al encontrarse y relacionarse
con una gran diversidad de culturas, escribían sobre sus experiencias. Y esta fue la observación participante antropológica que ellos lo hicieron. No importaba en qué rincón del mundo se encontraban, los jesuitas compartieron sus vivencias para así enriquecer las herramientas evangelizadoras y el conocimiento sobre culturas ajenas, que iba enriqueciendo su propio sistema de entender el mundo. Aquí hay una relación magnífica entre la antropología y la hermenéutica. Antropología en cuanto a observación participante y hermenéutica como aquella elaboración de un sistema para entender el mundo. Es por eso que a los jesuitas se les atribuye que hoy en día lo que se sabe sobre los amerindios sudamericanos no es tan superficial, es profundo y abundante. Por ello, en nuestra exploración, ingresamos a la importancia de la música para amerindios y jesuitas, porque se le podría atribuir a la capacidad de observación de los misioneros el hecho de advertir la fascinación que la música producía a los amerindios. La danza, la música, los componentes de las festividades maravillaba a los nativos americanos, hecho que fue aprovechado por los jesuitas para llevar a cabo su misión evangelizadora. En este punto es central, es vital tener en cuenta la importancia que tiene la música dentro de las fiestas, dentro de los ritos que se practicaban como parte del oficio religioso promulgado por los misioneros. La práctica musical dentro de estos contextos representaba para los amerindios músicos no solo una participación activa dentro de las fiestas, dentro de las ceremonias, sino también era uno de los más altos privilegios, que los ubicaba en un alto escalafón de la jerarquía social, de la jerarquía religiosa. Los misioneros eran conscientes del papel que estos músicos amerindios y su música cumplían dentro del culto religioso, porque era especialmente en estas festividades en donde se involucraba a toda la población, logrando gran influencia sobre ella, facilitando así el proceso evangelizador. Dentro de estos ritos religiosos se destaca, por ejemplo, la doctrina cantada repetidamente, que es una forma de pregunta, una forma de respuesta. Esa es la doctrina cantada, pregunta y respuesta, que frecuentemente se pone en escena con el canto alterno del coro y de los solistas, casi de manera teatral, muchas veces en conexión con bailes. Buenas noches, señor, señor Lucía. Buenas noches, señor, señor Lucía. Al señor don Lázaro Rivera. Al señor don Lázaro Rivera. Buenas noches, señor, señor Lucía. Buenas noches, señor, señor Lucía. Al señor don Lázaro Rivera. Al señor don Lázaro Rivera.
se disponía de grandes coros, de grandes orquestas en cada misión, para celebrar las misas se podía incrementar la alegría de los creyentes en la liturgia. Y es por eso que también se incentivó el aprendizaje de la construcción de instrumentos musicales. Y se incentivó el aprendizaje de la copia de las partituras. También era dentro de estas fiestas, dentro de estas ceremonias religiosas, en las que se mezclaban los elementos musicales amerindios y europeos. Es decir, que el proceso de interpretación musical no debe verse como una simple asimilación de la estética europea por parte de los amerindios, sino que se le puede apreciar como un proceso en el que ellos se involucran activamente, insertando también elementos de su propia cultura. Ya hemos, pues, ingresado en nuestra exploración en las reducciones. Es este el momento adecuado para referirnos directamente a las reducciones. Es difícil imaginarse de qué manera los jesuitas pudieron llevar a cabo su misión evangelizadora. Si no entendemos cómo se conjugaron la educación y la administración dentro de las misiones, es decir, de aquellas llamadas reducciones. Es por eso que amerita detenernos en nuestra exploración, por lo menos por un momento, en aquella unidad administrativa bajo la cual se regían los jesuitas. Son las reducciones jesuíticas. La idea que estaba por detrás de estas reducciones era crear poblaciones distintas, poblaciones apartadas, para que su modo de vivir, así decían los misioneros jesuitas, sea muy fuera de la vileza y de la poquedad de su natural y antiguo modo de vivir, así decían los jesuitas misioneros de ese tiempo. Y así afirmaban también aquellos sacerdotes jesuitas, se les enseñarán
cómo han de ser buenos casados y saber regir sus haciendas y criar y casar a sus hijos. En otras palabras, que ya son las nuestras. Lo que se buscaba era que los amerindios aprendieran a ser buenos cristianos a partir de la interiorización del cosmorama cristiano, adquirido en un lugar en donde predominaban las leyes y las normas de la Iglesia Católica encabezadas por los jesuitas. Esas eran las reducciones. Como es de suponerse, la creación de estas unidades también estuvo acompañada por muchas complicaciones, demasiados obstáculos quizá, para los cuales se tuvieron que hacer uso de diversas herramientas, entre las que se destaca primordialmente la música. Durante aquel proceso de colonización, a la par que de evangelización, no solo hubo víctimas de pueblos amerindios, sino que también los jesuitas tuvieron que afrontar varios ataques, de tal modo que, por ejemplo, en México hubo unos 20 mártires entre 1576 y 1751. Y las cartas de los misioneros jesuitas alemanes en la antigua provincia de Quito de la Compañía de Jesús, pues nos refieren situaciones muy difíciles. Por ejemplo, cuentan los jesuitas alemanes en este libro, que son las cartas anuas, que en la región de Maynas, que luego sería parte del Ecuador, los jesuitas, algunos de ellos, cayeron en manos de amerindios que no los querían y se los comieron vivos. Los desollaban poco a poco, les sacaban la piel y se los iban comiendo a los jesuitas, misioneros, mártires en este caso, dentro de su labor evangelizadora en aquellos tiempos, es decir, entre el siglo XVI y el siglo XVIII. No obstante, las dificultades que implicaba la creación y el control de las reducciones jesuitas no promovieron que estos sacerdotes de la Compañía de Jesús recurrieran a crueles métodos. No se vengaban para nada. Hecho que se debe en parte a la concepción antropológica religiosa que se tenía del otro, y a que sólo a través del trabajo por salvar al prójimo ellos podrían lograr su propia santificación, inclusive con el martirio de ellos, de los jesuitas. Dicho en otros términos, a través de las reducciones y del trabajo realizado dentro de estas, los jesuitas buscaban crear el lugar ideal para fomentar los valores del cristianismo y de paso conseguir la salvación de Dios para los que vivían allí y para ellos mismos. Este tipo de unidad administrativa, la reducción jesuita, facilitaba la influencia de ellos sobre las poblaciones amerindias y permitía una relación más cercana entre ellos, bajo premisas paternalistas, que no es tomado en término peyorativo, sino más bien en un término más adecuado a la buena labor que ellos hacían, de tipo humano y humanitario. La primera reducción en la gobernación de Santa Cruz de la Sierra, es decir, al suroriente del departamento del Beni, en la actual Bolivia, fue fundada en 1682, a finales ya del siglo XVII, por el sacerdote jesuita Pedro Barbán, y le puso de nombre Nuestra Señora de Loreto. Allí se fundaron escuelas en donde, además de brindarse clases de escritura, clases de lectura,
se prodigaba especialmente la formación musical y se crearon talleres de fabricación de instrumentos musicales. Esta enseñanza estaba dirigida a la interpretación musical dentro de la iglesia. Y según los talentos que cada amerindio iba desarrollando, sus actividades se iban desplazando a campos más amplios, como la interpretación musical, la construcción de instrumentos o la copia de partituras. Existen fuentes muy serias que afirman el talento que los amerindios mojos en la actual Bolivia tenían para desarrollar cada una de esas actividades. Por ejemplo, la calidad de la copia de las partituras es tan buena que muchas de ellas aún se conservan en perfecto estado en el archivo musical de Mojos y son las que han permitido una continuidad y un resurgir de la interpretación de la música, de esa música enseñada por los jesuitas en el siglo XVII en Santa Cruz de la Sierra y en San Ignacio de Mojos. La música de las reducciones jesuíticas en esta última década se ha hecho bastante popular y sobre todo conocida. De repente el hallazgo de los manuscritos de Chiquitos y de Mojos, que fue, digamos, un evento que todo el mundo ha notado. A lo largo de muchas décadas se buscaba estos manuscritos y de repente en la selva de Bolivia se han encontrado unas tremendas colecciones. La más grande es de las antiguas misiones de Chiquitos. De allí provienen más o menos 5.500 páginas de música que fue escrita o arreglada por los indios que habitaban estas reducciones. Chiquitos era parte de la provincia del Paraguay. Entre estas páginas que se han encontrado hay más que 40 misas polifónicas, hay óperas, hay música instrumental, hay conciertos para diferentes instrumentos, hay sonatas, hay música para la pasión y para todo lo que hoy en día llamamos el año litúrgico. A pesar de que la educación musical fue un método utilizado en varias reducciones de la América española, es de destacar que las misiones de Mojos y de Chiquitos fueron más exitosas en este aspecto y en otros aspectos, además, que las misiones de guaraníes. ¿Por qué? Porque aquí se desarrolló mucho más el espíritu de la música. Espíritu de la música que formaría al espíritu humano. Esto me hace recordar a mí a Nietzsche con el espíritu de la música en el origen de la tragedia. Pues bien, regresamos a las misiones de Mojos y de Chiquitos y podemos decir que el elevado nivel, ese elevado nivel en varios aspectos, pero especialmente musical de estas reducciones, ha sido descrito por varios cronistas coloniales, por los jesuitas mismos, por las autoridades que llegaron después de la expulsión de los jesuitas, y actualmente sobreviven los coros, las orquestas,
la fabricación de instrumentos en esta región boliviana. Sin embargo, los repertorios que han trascendido a lo largo del tiempo han sufrido cambios, han tenido modificaciones, y el resultado es una historia dinámica, en donde se mezclan diferentes tipos de elementos de la música que muestran que la transmisión de conocimientos no es un proceso estático, sino que es continuo, que es cambiante. Esto es lo que nos enseña la reducción de los mojos. Al explorar por la historia y evolución de la reducción de los mojos, observamos el importante impacto que tuvo la expulsión de los jesuitas de la región en 1767. Dado que durante el tiempo en que estos estuvieron a cargo de esta región de mojos, se establecieron no solo entes administrativos, sino que también se configuró un ordenamiento social que se regía por el cosmorama cristiano. Esto es muy importante para la antropología sociocultural de la música. Y dados los métodos de los jesuitas, esta organización política permitió la creación de estructuras nativas de gobierno, en donde había espacio para una participación activa de los amerindios en la vida social, en la vida cultural, en la vida simbólica de los pueblos, que se rigieron más por la adaptación que por la imposición. En principio, cuando los jesuitas ya no estaban más a cargo de las reducciones, y cuando empezaron a entrar en escena nuevos entes administrativos, se notó claramente que estos dos conceptos antropológicos de adaptación e imposición eran completamente válidos en la zona. Porque los amerindios que se habían adaptado, pero no se los había impuesto nada, seguían teniendo protagonismo luego que salieron los jesuitas expulsados, protagonismo dentro de la organización ya consolidada desde el tiempo de los jesuitas, pero sin embargo, la dependencia administrativa de la Audiencia de La Plata y la espiritual del Obispado de Santa Cruz de la Sierra sí trajeron a largo plazo consecuencias sobre la forma de vida de los mojeños, entre las que se destacan la falta de autonomía y el estado de semi-esclavitud de los amerindios después que los jesuitas tuvieron que salir de la zona. Y, claro, había una sensación de que faltaba libertad para convertirse en ciudadano. La transición hacia el nuevo sistema administrativo generó en principio caos, porque los amerindios no reconocían las nuevas autoridades, hecho que se ejemplifica cuando los mojeños fueron puestos a disposición de un cabildo. La música también sufrió en parte. Para ellos solo existía la autoridad eclesiástica. Esto pasaba con los mojeños. Se habían acostumbrado a relacionarse de buena fe y en un plan completamente de paz con los eclesiásticos jesuitas. Por eso, para ellos, luego de la expulsión de los jesuitas, seguían pensando en que la única autoridad era la eclesiástica y lo que el gobernador dijera no era considerado relevante. Asimismo, los sacerdotes diocesanos que llegaron para reemplazar a los jesuitas no tenían el mismo trato que estos les daban a los amerindios, y los nuevos sacerdotes, los diocesanos, miraban con desprecio a los amerindios, en este caso de mojos, y con desprecio también a su música. Para entonces, la formación musical y la formación en oficios como la construcción de instrumentos, la llamada lutería,
todavía cumplía un papel importante dentro de la sociedad, debido a que la fortaleza de las bases de las escuelas creadas por los jesuitas permitían que siga manteniéndose la música. Y también ese valor que le dieron los que continuaron con la administración de la región, al darse cuenta que la música era significativa, no solo para las fiestas litúrgicas, sino también dentro de la vida cotidiana, hizo que subsistiera la música de la región. Dentro de los nuevos reglamentos, se hace explícito que se mantengan las costumbres jesuíticas de dar solemnidad particular a las festividades con el canto, con la música. Es motivo de orgullo para nosotros los afeleños, para el Cabildo especialmente, que la cabeza estoy yo como corregidor zonal de aquí de San Rafael, tenerlo a todos ustedes que nos visitan, tenerlo al Cabildo, tenerlo todos reunidos aquí. Este se llama estandarte, este significa ahorita que se va a hacer un velorio esta noche. Ahora en la noche es un velorio. Durante la administración de los gobernadores civiles, es decir, entre 1788 y 1825, los músicos mojeños seguían teniendo la importancia, el estatus de siempre. Este es otro concepto antropológico muy válido en la región. El estatus de siempre lo mantenían los mojeños, y el gobernador Rivera promueve que cada pueblo tenga una orquesta de música y la presencia de los músicos en las ceremonias religiosas. Ya se había dado completa cuenta de que la célula fundamental que los mantenía con vida era la música. En cuanto a la construcción de instrumentos, los gobernadores pensaban que se podía sacar provecho de la fama de la calidad de los instrumentos hechos en mojos, hechos en chiquitos. Y así los mojos, los chiquitanos, realizaron varios trabajos de construcción de órganos para los pueblos de las cercanías. Y en cada misión hubo una escuela de música. En cada misión hubo 30 a 40 músicos profesionales que tocaban la misa todos los días. Luego ellos sabían producir los instrumentos hasta más complejos. En cada iglesia hubo 1, 2 o hasta en algunos instantes 3 órganos de tubo.
El órgano es de 1754. Fue construido por el jesuita Martin Schmidt. Después de la fundación de las primeras de las misiones, se producen los órganos, se produce claves, se produce todo tipo de instrumentos. En cada misión había también espléndidas liturgias. Yo me llamo Januario Soriocó Pático, nacido en Santa Ana. Bueno, del comienzo, cuando estaba chico todavía, me agradaba así con los viejitos antes, lo acompañaba así la danza de sarao, iba escuchando su música de ellos. Ese es jesuítico todavía, jesuítico, sí, claro, que tocaban los viejitos antes. Ya se murieron, ¿por cuánto? No hay más ninguno ahorita. Sí, soy yo el viejo entre todos ya. Sí, me quedé como viejo ya. El cabildo es también del pueblo, también es cosa religiosa también, porque ellos vienen, siempre participan a la misa, tienen mucho trabajo para la Semana Santa y para la fiesta del pueblo, que es el 26 de julio. No obstante, existen documentos que evidencian que el trabajo de la construcción no fue remunerado de manera justa, como sucedía en el tiempo jesuita. En 1800 se puede observar un decaimiento por falta de infraestructura en las escuelas de música y el nuevo gobernador de Mojos se preocupa por darle una reactivación a este sector. El decaimiento se hace visible en los inventarios de las iglesias, en donde se nota un menor número de instrumentos. Por ello, durante los primeros años de la República, es decir, desde 1825 hasta 1842, los pueblos de las misiones de Mojos siguen destacándose por su capacitación en diferentes oficios, entre ellos en la música, y seguían conservando una gran cantidad de instrumentos musicales. A pesar del estado precario de algunos pueblos, como por ejemplo el pueblo de Santa Ana, se seguía conservando una cantidad considerable de instrumentos musicales, aunque en mal estado, y se conservaban muchas partituras de diferentes repertorios. Y lo importante es también ver que todo esto ha sido protegido y salvado por los indígenas mismos. No es un sacerdote, un religioso o una monja que lo ha salvado, pero después de la expulsión de los jesuitas en 1767, las misiones se quedan abandonadas o medio abandonadas, muy poco asistidas de todas formas. A lo largo, pues, de estos centenares de años, los indígenas de la selva de Bolivia, muy apartados del resto del mundo, guardan los documentos escritos y no solamente esto, guardan toda la vida de la comunidad, la estructura, el ritual, el modo de vivir en las reducciones que hoy en día podemos todavía experimentar en la selva de Bolivia. Pienso yo, si es que los indígenas sintiesen la cultura y el modo de vivir en las reducciones como una imposición, a la hora de la expulsión de la orden, ellos tienen toda la libertad para deshacerse de eso. No lo hacen. ¿Por qué? Porque les convence esto, porque se identifican más, porque realmente la cultura reduccional, sin la contribución de ellos, no se entiende. Ellos mismos lo han creado o los modelos que se propone lo modifican, lo escriben de nuevo. Así es con la música, que bueno, hasta el momento se cantaba el barroco en latín, en italiano, alemán, francés. De repente tenemos
el riquísimo repertorio barroco con la añadidura de los textos en las lenguas americanas, que es el documento más obvio en cuanto a la contribución de la estética americana. Según nuestra exploración, la incoherencia mostrada por parte de la administración post-jesuítica sí hizo que la vida de los mojos se viera alterada de forma negativa, pero al mismo tiempo propició cierta autonomía entre los amerindios. Lo que bien pudo quedar en el olvido y como un episodio histórico finalizado, se retoma en los años 70 del siglo XX, cuando se encuentran archivos musicales en Chiquitos y en Mojos. Son más de 5.000 partituras y son centenares y millares de instrumentos musicales. El hallazgo no solo contenía composiciones de destacados compositores europeos, sino también de compositores nativos que habían aprendido este arte con los jesuitas. En San Rafael se produjo el hallazgo de las primeras partituras de la música de Chiquitos. Yo personalmente he encontrado, por ejemplo, en San Rafael, libros con las partituras del músico Domenico Cipoli, que él residía en Córdoba en esta época de la misión. Por ejemplo, Domenico Cipoli, que deja Roma, viene a Córdoba, Argentina, nunca visita las misiones, pero su música se copia para las misiones. No es la misma música que él escribió en Córdoba y luego se interpretó en Chiquitos en Mojos. Quiere decir que los indígenas, hasta si tienen una composición hecha, la traen a las misiones y hacen su propio arreglo. Y una de las cosas que van a preservar porque la sienten suya son las partituras musicales. Las van a guardar, las van a conservar amorosamente. Ya hemos llegado a los años 70 del siglo XX. Es importante
que miremos desde esa época hasta finales del siglo XX con el ensamble Mojos como continuador de tradiciones. Precisamente, el año 1994 se iniciaron las obras de restauración del templo de San Ignacio de Mojos con el fin de respetar su estructura original y conservarlo como patrimonio histórico de la región. Para aquel entonces, María Jesús Echarri Anzorena, religiosa de la congregación de las Ursulinas, tuvo la idea de reabrir la iglesia el año 2002, con motivo del 250 aniversario de su primera construcción, y lo hizo con una misa cantada para celebrar esta efeméride, con orquesta y con coro propios, como en la época de la reducción jesuita. Para el año de 1996, el organizador de la Ruta Quetzal, Miguel de la Cuadra Salcedo, obsequiaba a María Jesús, a esta monja, 12 violines y 8 flautas. Su mediación conseguía el apoyo de la UNESCO para contratar a un reputado violinista checo. Fue Jiří Sommer, que durante los años 1999 y 2000 sembró esa semilla de la futura Orquesta de Cámara de San Ignacio, para retornar en la tradición, esto es hermenéutica, pero es antropología también, de la reducción jesuita. También llegaron al pueblo, gracias a la UNESCO, 2 luthiers madrileños que adiestraron a un constructor tradicional de violines, Amerindio Mojeño, que desde entonces fabrica todos los instrumentos de cuerda que la escuela recorre por el mundo. La Orquesta de San Ignacio de Mojos debutó bajo la dirección de Karina Carrillo en el Festival de Música Barroca y Renacentista Americana Visiones de Chiquitos de 2002. Recuerdo que conversé con el embajador de Bolivia, cuyo hermano en ese tiempo era quien organizaba precisamente aquel Festival de Música Barroca y Renacentista Americana Visiones de Chiquitos en el año 2002. Asimismo, se organizó un coro, el cual junto a la orquesta llevó a escena la Misa Palatina del Archivo Misional Chiquitano, justo el día en que con el oficio religioso en honor a su santo patrón se reinauguraba el templo restaurado. Al lado de las misiones de Chiquitos tenemos otra colección de música, que es la colección de las misiones de Mojos. Mojos eran parte de la provincia de Perú y Elisa ha encontrado hasta el momento más o menos 4.000 hojas de música. Y otra vez, es el repertorio de música sacra. El repertorio que fue mayormente compuesto en las misiones y en buena parte también por los indios mismos, que, bueno, como después de la conversión ellos formaban parte de los conjuntos musicales, ellos también componían la música. En cada misión hubo 30 a 40 músicos profesionales que tocaban las misas todos los días. Si unimos este repertorio de Chiquitos y de Mojos, tenemos más de 80 misas polifónicas. Y la misa polifónica siempre ha sido por añadidura a todo el repertorio de canto gregoriano. Quiere decir que si todos los días ellos cantaban y tocaban la misa, si uno se iba todos los días a la misa, en 3 meses no se repitió el mismo repertorio. Ha sido el centro de las producciones musicales en todo el mundo. Lo que hoy día es Viena, Berlín y París, antes eran Chiquitos, Mojos y guaraníes. Allí se producía, digamos, toda esta música. En 2004, la dirección de la orquesta queda en manos de Raquel Maldonado, quien potencia al grupo de músicos creando lo que hoy conocemos como Ensamble Mojos e inicia al Instituto Superior
el cual cuenta con una estructura pedagógica y una malla curricular que permite la continuidad musical del ensamble. Detrás del ensamble Mojos hay un proyecto sociocultural, antropológico, que enseña música de forma gratuita a más de 200 niños y adolescentes, en su mayoría amerindios de escasos recursos económicos. El ensamble reúne también a jóvenes profesores, reúne a sus alumnos más aventajados y son frecuentes sus giras nacionales, internacionales, y la venta de sus producciones musicales son el sostén principal del Instituto Superior de Música y Turismo de San Ignacio de Mojos. Pero la supervivencia no es su único propósito, sino también otro propósito es el de preservar, el de difundir el legado musical que se fraguó en las selvas bolivianas con la llegada de los misioneros jesuitas siglos atrás. Cuando suena el ensamble Mojos, está sonando la historia antropológica, sociocultural de la música. Hemos llegado al final de esta clase, en la que hemos explorado una forma de análisis histórico-antropológico sociocultural de la música barroca, entendida como herramienta evangelizadora en la región iberoamericana, a partir del estudio de caso en la región de la Amazonía boliviana. Doy las gracias a todos ustedes por la asistencia a esta clase.